Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Antes de continuar haciendo algoritmos de búsqueda y de ordenamiento, y así como algunas estructuras de datos, hay que saber lo que es un grafo. Entonces, un grafo se compone de nodos y de vértices. Por ejemplo, esta que sea mi letra A, este circulito va a representar mi primer nodo, luego B va a ser mi segundo nodo, C y luego D. Y entonces estos nodos se van a unir a través de estas líneas, por ejemplo así, y vamos a poner una flechita que nos indique la dirección, ¿no? en la que se están comunicando. También vamos a poner un indicador a los vértices 1, 2, este que sea 3, 4 y 5. Entonces ya tenemos nuestro grafo. Estos grafos que representan en la vida real o por qué los utilizamos. Bueno, por ejemplo, podría ser un centro de distribución. Queremos optimizar la ruta más corta para llegar de A a D. Aquí lo más lógico parece que de A a D es directo, pero pueden pasar varias cosas, ¿no? Puede ser que aquí, porque el 1, el 2, el 3 nada más son indicadores, pero puede ser que nos den los kilómetros y que entre A y D sean muchísimos más kilómetros que a lo mejor una ruta entre A, C y D. Bueno, hay algoritmos que nos van a permitir encontrar eso, ¿no? Y técnicas en computación como la programación dinámica o los algoritmos de Dijkstra. Ahora, otro ejemplo sería que esto fuera una red eléctrica. Entonces estos vértices serían la caída, ¿no? Los potenciales eléctricos o cómo se están comunicando. A grandes rasgos, esto es un grafo y así es como se compone. Entonces los círculos representan a los nodos y las líneas representan a los vértices. Pero nosotros vamos a hacer una transformación matemática para entender qué relación tienen las matemáticas y estos grafos. Los nodos van a ser nuestras columnas y los vértices van a ser nuestras filas de una matriz de datos. Entonces cuando creemos la matriz vamos a tener A, B, C y D como columnas y vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 como nuestras filas. ¿Cómo construimos nuestra matriz o cómo transformamos este grafo en una matriz? Por ejemplo, vamos a darles valores, ¿no? De A a B. Está saliendo de A y se está dirigiendo a B. Entonces le voy a poner -1, que sería la salida, y 1, que sería el valor positivo de llegada. Y a los demás le voy a poner 0, porque en este vértice no se está comunicando ni con C ni con D. Nuestro segundo vértice es de B a C, entonces aquí sería -1 y aquí sería 1, para llevar la misma lógica. Todo lo demás sería 0 porque no se comunican ahí. El siguiente sale de A a C, entonces sale de A y llega a C, aquí sería 0. El cuarto sale de A a D, de A a D, y estos serían ceros. Y por último sale de C a D y todos estos serían ceros. Y listo, ya tenemos nuestra matriz. ¿Y por qué queremos utilizar una matriz? Porque tienen una matriz las operaciones, bueno, las más básicas, pero tienen su complejidad. Es teniendo una matriz, queremos encontrar el valor de B, AX por B. A por X, perdón, para encontrar B como resultado. O sea, teniendo una matriz lo multiplicamos por un vector y nos da el resultado B. También podemos estar buscando el vector nulo. Entonces sería igual una matriz A que multiplica un vector X, pero que nos dé el vector nulo, o sea 0. Y esto lo estoy subrayando porque es lo que vamos a hacer en este ejemplo para que veas cómo se comportan las matemáticas y qué relación tienen con los grafos. Entonces aquí lo que le vamos a adjuntar es esta X. Entonces vamos a tener X1, X2, X3 y X4. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar A por X y entonces para eso deben de coincidir. Si este es M por N, este debe ser N por 1, ¿no? O sea que las columnas deben de coincidir con el número de filas de aquí. Y entonces podemos hacer la siguiente multiplicación. La primera fila por la primera columna. Y esto nos va a dar como resultado lo siguiente. Al multiplicar A por X nos va a dar, sería -1, sería 1 aquí y esto sería 0. Entonces quedaría X2 menos X1. Luego aquí sería X2, X3, sería X3 menos X2. En la siguiente multiplicación, esta fila por esta misma columna, nos va a quedar X3 menos X1, después nos va a quedar X4 menos X1 y después nos va a quedar otra vez X4 menos X3. Entonces ya tenemos A por X. Ahora nosotros lo que estamos buscando es que esto nos dé 0, 0, 0, 0.
O sea, estamos buscando este valor nulo. Entonces hay que darle valores a este vector, x1, x2, x3, etcétera, para que nos dé 0. Entonces aquí lo más sencillo es 1, 1, 1, 1. Si tú le das 1, 1, 1, 1, cuando hagas las operaciones aquí, ¿qué va a pasar? x2 es 1 y x1 es 1, entonces 1 menos 1 pues nos da 0, listo. Aquí sería 1 menos 1 nos da 0 y como puedes ver es lo mismo en todos los casos. Pero entonces también podría ser 2, ¿no? 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3, 100 menos 100, 100 menos 100. ¿Qué quiere decir? Que a este vector le vamos a agregar una c para indicar que puede tomar cualquier valor. 1, 2, 100, menos 1. Y entonces esto se convertiría en 0. Y con eso ya resolvimos esta ecuación. Ax es igual a 0 y encontramos el vector, o sea la x es nuestro resultado, el vector resultado, que hace que esta matriz se vuelva 0. Ahora, de matemáticas vamos a regresarnos al grafo. Por ejemplo, cuando estábamos diciendo que era una red de una instalación eléctrica, ¿qué quiere decir que todos sean 1? Pues quiere decir que el voltaje es constante, ¿no? O sea que está en equilibrio. Eso es lo único que quiere decir, o eso es lo único que querría decir en este ejemplo. Pero entonces pasamos del grafo a una matriz de datos. Esta es la relación que existe entre los grafos y las matrices. Bueno, por lo menos como yo lo veo. Entonces, al estudiar las matrices, claro que lo vamos a hacer en profundidad en la lista de reproducción de matemáticas. Pero en este punto tú ya deberías de conocer conceptos como una base, porque esto que encontramos aquí no es otra cosa que una base que expande todo el plano, ¿no? Aunque sea de manera lineal, ¿no? Esto que hicimos de a por x pues es una serie de combinaciones lineales, que también ya lo habíamos visto cuando escribimos los algoritmos de machine learning, cuando encontrábamos la z antes de meterlo dentro de la función sigmoide o el relo. Pero esto ya lo habíamos hecho, nada más le estamos dando nombres matemáticos. Ahora otra cosa es la dependencia, la independencia. Mira, aquí en estas tres filas, si tú sumas la primera fila y la segunda fila, te va a dar la tercera fila. Menos 1 más 0, menos 1. 1 más menos 1, 0. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que estas tres son dependientes. Bueno, más bien la tercera fila depende de las otras dos filas. ¿Y eso qué quiere decir en el grafo? Aquí ya lo vimos, ¿no? Que son dependientes. Pero ¿qué quiere decir en el grafo? Que esta parte de aquí forma un bucle. Entonces esto es importante porque van a haber grafos en los que se va a encontrar con una serie de bucles donde ya va a ser difícil que encuentre una optimización, una respuesta a algunos de los algoritmos como Dijkstra. Entonces de Dijkstra se siguieron utilizando unos algoritmos que evitaban precisamente esto. O sea que en los grafos le vamos a llamar bucles, pero en las matrices lo que estamos viendo es que forman una dependencia. Bueno, así es como se relacionan los grafos con las matrices. Bueno, por lo menos así es como yo los entiendo. Entonces esta parte espero que te haya servido. Vamos a ver otra parte rápidamente, que son los árboles, que es lo que te decía acerca de la recursión. Es más fácil ver un árbol para entender por qué en el ejemplo que hicimos de la recursión se tardó tanto la segunda vez que lo implementamos, cuando le pusimos que encontrara más números de Fibonacci. Entonces mira, aquí escribí esta función que se llama test, que va a recibir n. N es el número de parámetros que le vamos a pasar, y la condición dice que si n es mayor que 0, entonces que imprima n, y después que se vuelva a llamar a ella misma, a la misma función, pero esta vez le va a restar un 1, un valor a n. Entonces vamos a suponer que n sea 3, ¿no? Que n sea 3. Lo que va a hacer la función es lo siguiente, y esto ya lo vamos a empezar a ver como un árbol. Test llama a 3. Entonces, bueno, 3 es mayor que 0. Entonces aquí lo que va a imprimir es 3. Ahí está. Y se vuelve a llamar, y a 3 le quita 1. Entonces se vuelve a llamar la función test. Esta vez va a ser 2. 2 sigue siendo mayor que 0. Entonces lo que va a hacer es que nos va a imprimir 2. Y se vuelve a llamar la función. A 2 le va a quitar 1 y nos va a quedar 1. 1 sigue siendo mayor que 0, entonces imprime 1 y se vuelve a llamar. Test es mayor que 0, no, ya no.
Entonces aquí es donde se detiene. Por eso decíamos que en los algoritmos de recursión tiene que tener una base para que se pueda detener. Pero esto que estamos viendo aquí es un árbol. Entonces lo que va a hacer, bueno, lo que hizo fue estar imprimiendo todos estos datos mientras se llamaba. Ya que encontró 0, pues ya se detiene nuestro algoritmo de recursión. Este ejemplo lo hizo de manera lineal porque fue bajando, ¿no? 3, 2, 1. Ahora vamos a ver un ejemplo donde tiene más ramas, donde se va comunicando de izquierda a derecha. Entonces, este sería el algoritmo de Fibonacci precisamente para ver cómo el árbol tiene dos ramas. Vamos a decir que n sea igual a 5, es el parámetro que va a recibir aquí. Si n es menor o igual que 1, entonces regresa a n. Aquí es donde se va a detener. Esta es nuestra base. Pero si no es el caso, entonces lo que va a regresar es, se va a volver a llamar la función, pero a n le va a quitar dos elementos y lo va a sumar con n-1 para que después nos regrese la suma. Lo que hace el árbol es lo siguiente, este es 5, entonces del lado izquierdo le quita 2, aquí sería 3, le quita 2, aquí serían 3, aquí le quita 1, serían 4. Y se va a seguir expandiendo así el árbol. Y así se continúa llamando, ¿no? Después de 3, pues este se convertiría en 1 al quitarle 2 y este se convertiría en 2. Como aquí ya es menor o igual que 1, aquí ya se va a detener. Entonces aquí lo que nos va a regresar es el valor de 1. Luego 2 pues va a seguir avanzando, se vuelve 0 y aquí se vuelve 1. Estos ya se van a detener. De este lado, como aquí tenía 4, aquí se va a volver 2 y aquí se va a volver 3. El 2 va a continuar, va a volverse 0 del lado izquierdo y va a volverse 1 y así sucesivamente hasta que lleguemos aquí. Entonces aquí lo que está pasando es que esto es lo que trataba de explicar en el algoritmo de recursión, que por eso se tardaba tanto. Por ejemplo, aquí está una vez fib1, 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 fib1. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3, 4 y me parece que son todas, ¿no? También este es fib1, 5 veces aparece. Entonces se está recorriendo y pues está volviendo a calcular lo mismo que ya vio, o sea, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso se tarda tanto, porque este dato ya lo había encontrado, pero otra vez lo vuelve a ver y lo vuelve a calcular. O sea, sigue corriendo el árbol, sigue corriendo el árbol, sigue corriendo el árbol, y entonces se va a detener hasta esta parte de aquí. Por eso nuestro algoritmo de recursión se tardó demasiado. Y aquí es donde te decía que van a haber unas técnicas que se van a llamar de memorización y también una técnica tabular. Entonces lo único que vamos a hacer es que este dato 1, como ya lo vio, lo vamos a meter en la memoria desde aquí. Desde aquí lo vamos a ver en la memoria. A ver si lo podemos hacer. Lo vamos a meter en una memoria, ¿no? Y en esa memoria pues puede ser un diccionario o puede ser una lista en Python. Entonces cuando llegue aquí, bueno, por ejemplo, cuando llegue aquí al 2 y vuelva a encontrar al fib, nada más le ponemos una condición aquí dentro del algoritmo. Ya encontraste fib de 1, sí, entonces esto ya no hagas la computación, pero fib 0 no, entonces todo esto ya lo almacené 1, 0 y 2 y 3. Ya lo tengo almacenado en mi memoria. Ahora me voy con 4. 2 ya lo tenía aquí almacenado, entonces ya no lo va a computar. Entonces si no computa esta parte de aquí, pues automáticamente todo esto se va a eliminar y ya ahorro tiempo. 3 también ya lo tenía computado aquí, entonces si no computa nada de aquí, todo esto pues es como si en esa parte donde le vamos a meter la condición y donde lo vamos a almacenar se va a perder todo esto. Bueno, no es que se pierda, ¿no? Simplemente pues nunca va a llegar a esta parte. O sea, para él es como si no hubiera existido. Y entonces es lo que nos va a ahorrar que nada más trabajemos con toda esta parte y nos dé el mismo resultado. Y bueno, esto es lo que quería explicar acerca de los árboles y acerca de los grafos. Espero que te haya ayudado y para todos la luz, para todos todo.